Shalom a todos, muchas bendiciones, un saludo cordial. Voy a estar haciendo en el día de hoy un vídeo corto hablando acerca de la mejor manera, los mejores consejos para uno poder saber cómo trabajar con los salmos, cómo poder sacar la mayor bendición cuando nosotros utilizamos los salmos, dígase para protección espiritual, dígase para abrir las puertas del dinero, de la parnasá, dígase para la salud. Hay gente que muchas veces no saben cómo se utilizan los salmos. A veces creen que solamente es rezar o hacerle un salmo una vez y tal. Yo les voy a estar compartiendo brevemente en este vídeo de pocos minutos, pues, algunos de estos consejos y voy a hacer luego una transmisión en vivo, un poco ya más amplia, quizás de una hora y media, profundizando en este tema. Es probable que este vídeo salga primero o luego de que haga esta transmisión, porque estoy grabando este pequeño vídeo, les decía. En cualquier caso, voy a resumir directamente cuáles son esos puntos clave para que usted pueda saber cómo sacar el máximo provecho cuando utilice los salmos para dar mucha más fuerza a su rezo cuando usted pues está utilizando esta herramienta tan poderosa. Hay cuatro puntos importantes que hay que tener presente a la hora de usar los salmos. Uno, intención clara. Dos, hay que tener constancia. Tres, fe y concentración. Y número cuatro, gratitud. Y digo que la cuatro, gratitud, es la que las personas muchas veces pasan por alto en la mayoría de los casos. La gratitud. Hay personas que hacen sus rezos, que hacen sus peticiones, ven resultados y no son agradecidos. Así que hay un énfasis muy importante ahí. Vamos a empezar por la primera. Cuando uno utiliza los salmos, cualquier salmo que usted vaya a hacer, cualquier rezo que usted vaya a hacer utilizando los salmos, lo primero que hay que tener es intención clara. ¿Qué significa intención clara? La persona tiene que tener un propósito espiritual definido. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Para qué es este salmo? Eso se llama en hebreo también kavaná, la intención. Y esa intención hay que declararla. Este salmo es pedirle a Dios antes de hacer el salmo. Hashem, voy a hacer este salmo para que en mérito de este salmo, que es para protección, o que es para salud, o que es para el dinero, para la parnasá, tú me traigas, abras a mi vida las puertas de la protección, el dinero, la estabilidad, el éxito. Sea lo que sea el salmo que usted esté usando, en cada caso específico. Hay que decretar, esto es para esto, y que en mérito de esta energía tan poderosa llegue esa bendición, se abre esa puerta, etcétera. Una vez que hay que decretar la intención, la cabana, bueno, ese es el primer paso. Segundo paso, constancia. Muchos resultados se buscan mediante la repetición durante varios días. Esto es muy importante. Nadie, señores, cuando usted ve que alguien le promete milagros y maravillas y milagrosamente las cosas se van a solucionar, no haga caso de eso. La espiritualidad es un trabajo, así lo dice, es un trabajo espiritual que uno está haciendo y hay veces que hay que tener constancia. Nadie porque hizo un salmo, y ya piensa que con eso resolvió todo. Señores, hay problemas que requieren esa constancia. Entre más difícil sea la situación que la persona tenga, más afincado tiene que estar ahí en la constancia. Y hay que repetir ese salmo varias veces, 3, 7, 9, 15, las veces que hagan faltas. Hay veces que tiene que hacerse por varios días, según el trabajo espiritual que se esté haciendo. A veces son 3 días seguidos, a veces son 7 días seguidos, a veces son 9 días seguidos, a veces son 21 días seguidos y a veces 40 días seguidos para romper una brujería, un vicio, una situación, abrir una puerta, según la dificultad del obstáculo a superar, pues va a ser la constancia que hay que tener con esos rezos, con esos salmos. Entonces uno tiene que tener claro de que eso requiere una disciplina y una constancia y un deseo de vencer la dificultad. Entonces nadie puede esperar que porque hice un salmo hoy y después no me acordé, o lo hice por 3 días y después lo dejé. No, no, o sea, así no funciona. Eso es un trabajo espiritual. Y no porque yo hice algo hoy significa que ya después voy a tener tranquilidad y paz absoluta en mi vida hasta el final de los tiempos de la vida de cada cual. Eso no funciona así. Eso es vivir en un mundo de fantasía. La vida, la existencia es difícil, pero se puede lograr estabilidad, se puede lograr seguridad, se puede lograr esa bendición. Hay millones de personas que están disfrutando de esa bendición en sus vidas cada día, pero son personas que no se rinden, que saben que las cosas para lograrlas requieren un sacrificio, requieren un trabajo, requieren una disciplina, requieren una constancia.
Nadie puede venir a prometerle milagros y maravillas corriendo, rápido, resuélveme esto rápido, en 2 días, en un segundo. Aquí está la fórmula milagrosa. Todo eso es falso. Los milagros existen, es cierto. Yo mismo he visto muchos milagros de Dios en mi vida y en las vidas de otros. Y estoy seguro que usted también los ha visto. Cosas inexplicables que se resuelven rápido, que ven el resultado, que ven la bendición. Existen, sí, pero uno no puede vivir la vida pensando que todo es milagro y dependiendo siempre en milagros. Así no funcionan las cosas. Las cosas no funcionan así porque desde el punto espiritual, desde arriba, Dios, la divinidad, los están viendo. O sea, la enseñanza que le transmiten al hombre es que no todo es milagro. Uno tiene también que hacer su trabajo espiritual. Entonces, hay veces que los salmos hay que repetirlos varios días. Hay veces que se hace una pausa y volvemos, arrancamos al próximo mes hasta superar la dificultad. Ese es el segundo aspecto, la constancia. No rendirse, las cosas hay que trabajarlas. Parte número 3, la fe y la concentración. Esto es muy importante. Los salmos deben de recitarse con respeto, con calma y con atención. Uno tiene que estar viendo qué es lo que está diciendo, las palabras que está rezando. Sentirse, identificarse con esas palabras, con esa energía, pedir a Dios. Usted puede también, una vez que rezó los salmos, incorporar sus propias palabras según lo que usted necesite, lo que esté pasando en su vida y pedirle a Dios también así. Si el salmo, por ejemplo, habla de protección, pues pídale a Dios la protección. Si el salmo dice, Señor, tú eres mi roca, tú eres mi redentor, tú eres mi fortaleza, pídale a Dios así, que sea su fortaleza, su redención, su bendición. Utilice las palabras de los salmos para aplicarlas a usted y úsela en sus oraciones, en su rezo. Siempre con mucha fe. Sin fe no hay nada, porque si la fe está diciendo que usted confía en Dios y que en ese salmo le va a ayudar, que ahí hay una herramienta probada. Pero si usted hace un rezo y usted ni cree en eso, pues ¿qué puede esperar? Hashem, el mundo espiritual, Dios, primero tiene que ver que usted confía, que usted tiene fe. Si usted no confía, pues dicen, bueno, yo le voy a dar a él según lo que él le está manifestando. ¿Tiene fe? Ahí viene la bendición. ¿No tiene fe? Pues le voy a dar a cada cual lo que necesite, según su actitud. Entonces, fe y concentración. Usted no puede estar haciendo un salmo y al mismo tiempo está cocinando o atendiendo al amigo o que llegó el amigo o que está en el teléfono, rezando un salmo y en el teléfono por acá o mirando por la ventana. No, hay que tener concentración en lo que usted está haciendo. Es un momento sagrado especial, porque de lo contrario, ¿dónde va su energía? ¿Dónde va su pensamiento? Está todo regado y hay gente que está rezando, haciendo un salmo y está, le digo, haciendo 1000 cosas a la vez. Eso es perder el tiempo. Y claro que no va a funcionar. Entonces, emuna, confianza en que usted va a tener la bendición, lo que está pidiendo. Siempre que sea sensato, porque hay gente también que a veces quiere hacer un salmo para pedir la lotería, para ser millonario, para obligar a fulana de tal que me quiera, que me enamore, hay gente a veces que es increíble las cosas que piden, se enamoran de personas, ¿no? Que está casada esa persona, que rezándole a Dios para que se rompa ese matrimonio y casarse con... Señores, eso son cosas que eso no es espiritual y ahí usted no va a tener respuesta ninguna. Esas no son cosas espirituales y por mucho que ustedes, eso es algo que está significando las pasiones y deseos de las personas egoístas de lograr sus objetivos, pero ahí no hay una espiritualidad. Usted no puede estar pidiendo que se rompa un matrimonio para usted meterse y casarse con esa otra persona, con ese hombre, con esa mujer o con lo que sea. Eso no son cosas que no va. Entonces, ese es el tercer aspecto. Cuarto aspecto, la gratitud. Agradecer las bendiciones antes y después de la oración fortalece la práctica espiritual. Uno tiene que ser agradecido. A veces que uno pide grandes cosas, no se le dio todo. Se le dieron nada más ciertas cosas. Mire, agradezca por lo que usted logró. Pidió más, no se logró, bueno, pero por lo menos lo que sí logró, agradezca. Hay gente que no. Y si Dios no le concede, si el mundo espiritual no le concede, bueno, Señor, pero usted cree que usted dirige el mundo. ¿Usted cree que el mundo, que Dios y el mundo espiritual se rigen por sus caprichos? No es así. Nosotros estamos haciendo una petición a ver si del mundo espiritual nos ayudan. Estamos usando la herramienta adecuada, tenemos la fe, tenemos la concentración. Bueno, vamos a hacer la petición. Pero señoras, hay veces que no todo se logra. Entonces, si no se le dan las cosas, por alguna razón se da. Recuerde siempre eso, todo al final es para bien, todo, por muy difícil que sea. Con el tiempo uno ve que después lo que no se le dio fue lo mejor que pudo haber pasado. Hay gente que está pidiendo y rezando que se le dé un matrimonio con una persona X.
y no se le da. Y con el tiempo usted vio que esa persona después no era como usted pensaba. Un hombre que quizás era un borracho, un abusador, lo que sea, violento, y con usted era un caramelo y después se enteró que el hombre era, bueno, no era lo que pintaba. O una mujer, no lo sé. O un trabajo en un lugar que no le convenía. O coger un viaje en un avión y usted se quejó porque no se le perdió el avión y después se enteró que el avión se cayó. Entonces, señores, hay veces que uno pide algo y es verdad que cada cual tiene necesidad de resolver sus problemas, situaciones, pero no recuerde que al final son peticiones personales de cada cual. Pero el mundo está lleno de más de 8.000, 9.000 millones de seres humanos. Y en cada mundo hay entidades espirituales. Imagínense, a cada cual se le da las cosas que necesitan. Hay veces que no se dan en el momento, hay veces que se le dan más tarde, hay veces que lo que usted está pidiendo no le conviene. Entonces, la gratitud es clave. Pidió algo, se le concedió, Baruch Hashem, bendecido. Y bendito el que cada vez que pida algo se le conceda, porque tampoco funciona así, que cada vez que uno pide lo que uno quiera, como si uno dirigiera el mundo, ¿no? Señor, Dios no es siervo suyo para que... Es al revés, nosotros somos los que somos siervos del Creador, no es al revés que Dios es como el genio de la lámpara de Aladino para conceder todo lo que cada cual quiera pedir. Un carro, una casa, un marido, no, eso no funciona así. Entonces, lo que Dios le dio, agradézcalo, la gratitud. No se lo dio, agradézcalo, porque después más adelante o se lo van a dar o después más adelante usted va a ver que lo que usted pedía no le convenía en ese momento. Y si lo que le concedieron fue una parte y no todo lo que... Agradezca, agradezca y no se dé por vencido, continuando hasta lograr los objetivos. Un camino no se le dio por donde era, redireccionar, cambiar. La meta debe ser clara y debe ser una meta clara, honesta, buena, lo que usted esté logrando. Obviamente los salmos no se usan para cosas, les decía, fuera como lo que estaba hablando ahorita, ¿no? Que no son, en el mundo espiritual, ese tipo de actitudes un poco fuera de orden, pues no va, ¿no? Hay gente que, como le digo, quiere usar salmos para hacer daño a otros, para romper matrimonios, cosas egoístas, o bueno, así no funciona el mundo espiritual, pero mientras que su petición sea una petición clara, sincera, dentro de lo que es lo que va a ser bueno para usted, pues Besrat Hashem, que así sea, que Kadosh Baruj Hu les conceda sus oraciones, sus peticiones, y siempre hay que mostrar gratitud. Sea que le concedan lo que usted pide, o sea que no se lo concedan. Agradezca, porque según su actitud hoy ante una situación de la vida, va a depender de lo que mañana, cuando usted haga otra petición, va a depender si le responden o no. Porque si en esta primera, a cada cual nos están probando, y usted no fue agradecido la primera vez, o se quejó, o maldijo, o dijo lo que sea, bueno, pues en la próxima, ¿qué garantía hay que le van a dar nada? Sea agradecido. En las buenas y en las malas, todo es para bien, recuerde siempre eso, aunque en el momento no podamos ver y sea difícil, porque puede ser difícil. Personas que están pasando situaciones tremendas, de enfermedades, pérdidas económicas, que no pueden pagar la renta, que los van a desalojar. Hay casos difíciles, pero nunca pierda la esperanza. Haga su obra espiritual que Besat Hashem, usted verá que esa ayuda llega. A veces no es como uno piensa, pero Dios no deja a nadie desamparado. Nunca. Recuerde eso. Que Hashem les bendiga mucho. Bendiciones y saludos a todos. Shalom.